Buen día, soy Lirio Mendoza y a continuación presentaré el proyecto número 4 de la materia de diseño digital moderno. En este proyecto se realizó un videojuego de un laberinto en VHDL con diferentes restricciones para determinar la victoria y la derrota dentro del juego. Además, se realizarán diferentes pruebas con una tarjeta FPGA para verificar su correcto funcionamiento. El objetivo es que el alumno aplique lo aprendido a lo largo del curso en el desarrollo de un videojuego en VHDL para posteriormente ser implementado en una tarjeta FPGA. VGA son las siglas que corresponden a la expresión inglesa Video Graphics Array y se trata de un sistema gráfico que presentó la empresa IBM a fines de la década de 1980 y que se convirtió en una especie de estándar para las computadoras personales. VGA proporciona una visualización en color con una resolución de 640 por 480 píxeles, con una frecuencia de actualización de 60 Hz y 16 colores mostrados a la vez en su versión estándar. RGB del inglés Red, Green, Blue es un modelo de color hecho para los tres colores primarios y puede utilizarse en la tecnología de imágenes de pantalla vía VGA. Pasando ahora al desarrollo, primero explicaré las reglas del juego, luego el código, mostraré el RTL, la implementación en FPGA y por último las pruebas. Las reglas del juego son las siguientes. Vamos a contar con 3 vidas al inicio del juego y el cuadrito es nuestro personaje, el cuadrito verde. Y esta es su posición inicial en el inicio del laberinto. El objetivo del juego es llegar a la meta amarilla. Y si llegamos a la meta amarilla, entonces encenderá el indicador de victoria. Pero debemos llegar intentando no colisionar con ninguna de las paredes. Cada vez que choquemos con alguna de las paredes del laberinto, disminuirá nuestro número de vidas. Así que contamos solo con 3 oportunidades de colisionar, ya que a la tercera perderemos todas nuestras vidas y entonces habremos perdido. Y entonces se encenderá el de derrota. Si hemos perdido o hemos llegado a la meta, podremos reiniciar el juego con un botón de reset. Y al presionar este botón recuperaremos las 3 vidas. Los indicadores de victoria y de derrota estarán apagados, ya que el juego se ha reiniciado y el cuadrito volverá a su posición original. Y también cada vez que colisionemos con una pared, el cuadro volverá al inicio. También contaremos con botones para el movimiento y podremos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Para poder realizar mi escenario, primero realicé un mapa a lápiz y lo que hice fue pues realizar un mapa a escala de lo que sería el escenario y también numeré cada una de las paredes para que me fuera más fácil identificarlas dentro del código y también para saber cuál sería dentro del juego para facilitar la elaboración del código y la identificación de cada una de las paredes. Ahora pasando al código, tenemos que el proyecto en total cuenta con 3 archivos, pero los que definen como tal el comportamiento del juego se encuentran en Imagen Generator, en el generador de imagen, y pues el más importante que es el VGA3, que es el archivo principal, que sería el main. Así que solamente explicaré esos 2 archivos. Aquí podemos ver lo que son las entradas y salidas en general de todo el proyecto, pero las que nos interesan son esta de aquí, que es un deep switch y va a ser un vector de 2 bits, que es para los 2 deep switches que vamos a utilizar para el movimiento. Luego tenemos otra entrada que es el restart, que va a ser de un solo bit, y tenemos 3 salidas, que una va a ser un vector de 3 bits para las 3 vidas. Tenemos el indicador de victoria que es de un bit y el de derrota que también es de un bit. Y bueno, aquí tenemos lo que son algunas variables auxiliares y luego tenemos la definición de todas las unidades que conforman el proyecto. Pero nos vamos a centrar en la unidad 3, que es precisamente el generador de imagen, eh, donde pues tenemos precisamente lo que son nuestras vidas,
el indicador de victoria, el de derrota y el restart. Y ahora pasaré a explicar el generador de imagen. Aquí tenemos casi las mismas entradas y salidas que en el archivo anterior. Y nuevamente aquí tenemos lo que serían la variable para los dip switches de movimiento, la variable de salida para las vidas, el indicador de victoria, el de derrota y el restart. Y aquí tenemos algunas variables auxiliares. V va a ser para la componente vertical de nuestro personaje, H para la componente horizontal y N vidas que va a ser el contador de vidas. Y bueno, aquí ya tenemos cómo se definió lo que es el escenario, el fondo y el personaje. Y primero tenemos lo que es el escenario. Tenemos los límites superior, derecho, izquierdo e inferior, que son como las orillas de la pantalla. Y luego tenemos cada una de las paredes del laberinto, que en total son 18. Y podemos ver que para cada una definimos pues su tamaño en píxeles, tanto vertical como horizontalmente, y todas son del mismo color. Luego aquí tenemos lo que es la meta, que es va a ser un cuadro, un rectángulo más bien en color amarillo. Y luego tenemos el fondo, que va a ser negro. Y una vez definido el escenario, definimos nuestro personaje, que va a ser un cuadrado, y ponemos en lugar de valores fijos, como podemos ver aquí todos son valores fijos, vamos a poner ahora variables, que va a ser V, que es la componente vertical, y V más 10 para que nuestro cuadrado sea de 10 píxeles verticalmente. Y luego ponemos la componente horizontal y la horizontal más 10. Entonces vamos a tener un 4 de 10 por 10 píxeles. Y bueno, hasta aquí ya habremos definido lo que es el escenario, el fondo y el personaje. Luego aquí tenemos la definición de cómo se van a comportar los LEDs, que tenemos que si el número de vidas es 0, entonces todos los LEDs van a estar apagados. Si tenemos una vida, un LED enciende. Si son 2 vidas, 2 LEDs encienden. Y si son 3 vidas, entonces encenderían los 3 LEDs. Luego tenemos la condición para reiniciar el juego, que es si rest es igual a 1, entonces el número de vidas vuelve a ser igual a 3. Victoria y derrota son 0. Y la componente vertical y horizontal del personaje van a ser 10 y 30 respectivamente, es decir, va a volver a la posición de inicio. Esta sería mi posición por defecto, la del cuadro al iniciar el juego. Luego tenemos la condición de derrota, que es que si el número de vidas es menor a 1, entonces victoria es 0, derrota es 1 y las componentes vertical y horizontal se quedan exactamente igual, es decir, ya no puede haber movimiento. Luego tenemos la de victoria, que es que si la componente vertical y horizontal de nuestro cuadrado se encuentran dentro de cualquiera de este rango de valores, que es precisamente los píxeles en los que se encuentra la meta, entonces ya no hay movimiento, victoria es igual a 1 y derrota es igual a 0. Luego aquí tenemos la restricción para no tocar paredes, en el que utilicé un if y definí en cada condición precisamente el rango de píxeles horizontalmente y verticalmente de cada una de las paredes. Tenemos los 4 límites de la pantalla y las 18 paredes que se mencionaron anteriormente en el escenario. Y si la componente horizontal o vertical de nuestro cuadrado se encuentra dentro de cualquiera de estos rangos de valores, entonces la componente vertical vuelve a su posición por defecto y la horizontal también. Entonces volvemos al inicio del laberinto y aparte decrementamos en 1 el número de vidas. Y por último tenemos lo que es el movimiento, que tenemos que para 1, 1 vamos a subir y para hacer esto reducimos en 1 la componente vertical y la horizontal se queda estática. Para bajar sucede básicamente lo mismo, solo que ahora requerimos de un 0, 0 y en lugar de restar sumamos 1. Para avanzar a la derecha tenemos que tener 0, 1 en los deep switches y ahora en lugar de mover a la componente vertical movemos la horizontal y le sumamos 1 y la izquierda es básicamente igual que la derecha, solo que ahora tenemos que tener 1, 0 y en lugar de sumarle le restamos a la componente horizontal.
Y este sería como tal el código y cómo funciona el juego. Y bueno, aquí tenemos el RTL donde se pueden ver las 4 unidades y la que explicamos fue la unidad 3. Y la implementación en FPGA fue de la siguiente forma. Estos 3 LEDs de aquí son las 3 vidas. Este de aquí es el indicador de victoria. Este LED de aquí es el de derrota. Este switch de aquí es para reiniciar el juego y estos dos de aquí son para el movimiento. Y a continuación mostraré cómo funciona el juego ya en la FPGA. Aquí ya tengo descargada la tarjeta mi videojuego y podemos ver que ya ocurrió una derrota porque el LED de derrota está encendido, el de victoria está apagado y todos los LEDs de las vidas están apagados. Y esto pasa porque en cuanto se descarga el código en la tarjeta, el cuadrito se empieza a mover, así que solito colisiona 3 veces. Y bueno, ahora voy a reiniciar el juego levantando este switch. Y para saber si ya se reinició, pues simplemente me fijo en que ya tengo mis 3 vidas de nuevo, o sea, los 3 LEDs están encendidos y el de victoria y el de derrota están apagados, entonces no hemos ni ganado ni perdido, así que el juego se ha reiniciado. Y para iniciar el juego tenemos que bajar el switch de reinicio. Y ahí ya se empezó a mover el cuadrito. Ahora voy a chocar con 3 paredes para que se vea cómo se van apagando los LEDs. Ahí ya perdí una vida, y ya perdí otra y ahí otra. Entonces cada vez que chocamos vamos perdiendo una vida, así que se van apagando uno a uno los LEDs de las vidas. Y como ya perdí, se enciende el LED de derrota y el de victoria está apagado. Y ahora vamos a ver el de victoria. Entonces reinicio otra vez el juego y ahí ya se empezó a mover de nuevo y ahora hay que llegar a la meta que está en amarillo. Y ahí ya llegó. Y entonces vemos que conservamos nuestras 3 vidas y ahora el LED de victoria está encendido y el de derrota está apagado. Y también podemos reiniciar el juego si queremos volver a jugarlo, simplemente volvemos a encender el switch de reinicio y el cuadrito ahora apareció de nuevo en el inicio y podemos volver a jugar. Ya hemos comprobado que el código funciona correctamente en la tarjeta y coincide con lo que se definió al inicio en las reglas del juego. Como conclusiones, tenemos que en este proyecto logré elaborar un videojuego en VGA con código en VHDL, aplicando gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y logrando realizar su implementación en la tarjeta FPGA. Y gracias a este proyecto, aprecié la utilidad que tiene el diseño digital moderno en el desarrollo de aplicaciones, que en este caso fue un videojuego. Eso sería todo y estas son las referencias.